Pues nos hemos trasladado hasta la sede del Sabadell, en Madrid, en el centro de la capital, un banco que está cobrando protagonismo, que ha presentado unas cifras de balance, resultados de 2021, con ganancias de 530 millones de euros, que adelanta un año el objetivo de rentabilidad de su plan estratégico y despide el ejercicio con un ROTE del 5% y una previsión por encima del 6% en 2022. Además, el BCE ha aliviado a rebajar esa decisión de capital por primera vez. Y para hablar de todo esto y de la situación del sector bancario, estamos esta mañana con don Leopoldo Alvear, director financiero del Sabadell. Leopoldo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, he dicho unas grandes cifras para resumir muy brevemente lo que ha sido el último ejercicio 2021. Está claro que Sabadell arranca 2022 desde una postura muy cómoda. ¿Cómo se llega a estos resultados para empezar y cómo encaran desde el banco este ejercicio? La verdad es que el año ha sido muy intenso, hemos hecho un montón de cosas y bueno, como dice un compañero mío del comité de dirección, la verdad es que hemos cambiado la rueda de la bicicleta mientras íbamos en marcha y ha ido todo bien, ¿no? Con lo cual estamos muy satisfechos, ¿no? Ha sido un año donde hemos hecho transformación interna del banco. Esta no se ve tanto en los resultados, pero se verá a futuro, donde hemos dividido los negocios en España en tres, en particulares, empresas y Corporate and Investment Banking, donde hemos cambiado la forma de medir los negocios desde el punto de vista de margen comercial a retorno sobre el capital invertido. Es una transformación muy importante dentro del banco, ¿no? Donde hemos cambiado la estrategia de nuestro banco en Reino Unido, de TSB, y estamos viendo los resultados. Donde hemos cambiado también la estrategia de nuestro banco en México. Donde hemos hecho un plan de eficiencia en el primer trimestre del 21, rebajando un 12% de la plantilla. Y esto no se ha visto, desde luego, afectado en la actividad comercial. Un año donde hemos ganado cuota de mercado en hipotecas, en empresas, en consumo, en fondos, en seguros. Estamos bastante satisfechos. Además, hemos conseguido cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado o incluso los hemos superado. Un año donde para mí era muy importante ser capaces de hacer 4 trimestres consecutivos sin sorpresas negativas y donde esto se ha visto reflejado por la evolución del mercado, ¿no? Y de la acción de la cotización del banco, acompañado por estos buenos resultados, ¿no? Donde hemos conseguido cumplir con todos los objetivos que nos habíamos puesto en el plan estratégico para el 21, crecimiento en margen, crecimiento de casi un 9% en comisiones, reducción de costes, reducción de coste de riesgo. Y adicionalmente, donde, como bien indicabas, hemos dado pues una visión donde adelantamos un año los objetivos de consecución del plan estratégico, como consecuencia de que vamos más rápido de lo que inicialmente pensábamos, ¿no? Y al acompañamiento de este reconocimiento por parte del mercado, pues es verdad que publicamos la semana pasada que también pues hemos recibido un poco de reconocimiento por parte del supervisor, ¿no? Donde nos ha reducido los requerimientos de capital que llevaban fijos 2 o 3 años, ¿no? Como consecuencia de que yo creo que el banco ha tenido una buena evolución. Por lo tanto, encaramos el 2022 con optimismo, con realismo, pero con optimismo. Creemos que podemos seguir incrementando la rentabilidad, creemos que podemos seguir incrementando los ingresos. Los costes se van a reducir porque estamos ejecutando en este primer trimestre del 22 el segundo plan de eficiencia, por lo tanto veremos los réditos a partir del segundo trimestre, y donde creemos que el coste de riesgo en general para la banca y en específico para nosotros este año debería mejorar materialmente. Por lo tanto, hemos adelantado el objetivo de ROTE del 6% del 2023 al 2022. En esa radiografía de lo que es el balance de este año has introducido los distintos mercados, distintas variables que quiero que vayamos comentando más adelante, pero la primera de ellas también pasa por, no sé, han adelantado tanto al plan estratégico que realmente no lleva ni un año presentado, que parece un poco de rigor preguntar si van a precipitar el comenzar a trabajar en un nuevo plan estratégico o de momento van a continuar con el que tienen. Pues la verdad es que esa es una buena pregunta, pero cuando miro para atrás el plan estratégico lo establecimos hace 8 meses, ¿no? Lo que pasa es que las cosas han ido muy rápido. La buena noticia es que estamos consiguiendo las metas que nos habíamos marcado incluso antes de tiempo, ¿no? Cuando nosotros, recuerdo cuando César y yo estábamos pensando un poco en cómo plantear el plan estratégico,
Llegamos a la conclusión de que era muy importante hacer un plan corto, eran 2 años y medio de plan, y un plan sobre todo muy importante que no estuviera fijado en el final, en las consecuciones en el final del plan, ¿no? Sino que desde el primer trimestre pudiéramos ser capaces de ir haciendo un delivery de los objetivos, ¿no? Lo cierto es que hasta ahora en los 4 primeros trimestres lo hemos conseguido. Yo creo que nos ha ido mejor de lo que pensábamos, más rápido de lo que pensábamos en la transformación del banco. Además, es verdad, nos ha acompañado el macro, esto es completamente imprescindible para que las cosas salgan, ¿no? Y en la situación actual nos hemos visto, bueno, pues razonablemente confortables para adelantar la consecución de este objetivo un año, ¿no? Obviamente en el 2023 nosotros pensamos que el banco va a seguir incrementando su rentabilidad, ¿no? Y más allá del 23, como ya dijimos cuando establecimos el plan estratégico, ¿no? Sin embargo, en este momento preferimos ser un poco más cautos y seguir pues con la estrategia que hemos hecho hasta ahora, ¿no? De seguir siendo capaces de ejecutar cada trimestre. Yo no soy muy del Atleti, pero esto de partido a partido lo podemos transformar en trimestre a trimestre, ¿no? Y ser capaces de seguir haciendo delivery trimestre a trimestre de nuestros objetivos, ¿no? Con lo cual, a finales de este año, pues deberemos ver un poco qué objetivos nos planteamos para el 23, que sin duda serán, pues si no se rompe nada, mejores que el 2022. Bueno, ese lenguaje del fútbol, Cala, suele entenderse bien, a mí me gusta. Y precisamente apuntabas al principio, hemos conseguido 4 trimestres consecutivos sin nada negativo, al revés, cosas positivas. Y entre ellas llegaba esa gran noticia esperada por parte del banco, esa apuesta sobre el TSB, sobre esa filial británica que tanto se ponía en entredicho, era la gran apuesta de la entidad y por fin consigue aportar y además superar, ¿no? Ese objetivo, aportando además unos beneficios superiores al 20%, el 22,3% del total del ejercicio. Una vez conseguidos e incluso superada esa aportación positiva, ¿cuál es esa estrategia de cara a ese TSB, de cara a ese mercado británico? Bien, pues la verdad es que TSB ha tenido una gran transformación este año, ¿no? Lo primero que hicimos fue cambiar la visión estratégica. El banco en el pasado pues tuvo alguna ambición de intentar convertirse en un banco universal a futuro, es decir, un banco que trabajara en distintos segmentos, no solamente en hipotecarios, sino también en empresas o en consumo, ¿no? La verdad es que hemos vuelto un poco a los principios, a lo que es el core del banco, a donde tienen su conocimiento, donde tienen sus relaciones, ¿no? Y donde tienen experiencia en la gestión de los riesgos, que es el mercado hipotecario. Nos hemos centrado en hipotecas, nos ha acompañado que la verdad que el mercado de hipotecas en Reino Unido pues está muy candente, ¿no? Ha habido una producción muy importante. El banco ha conseguido hacer una producción de hipotecas que es casi un 50% en términos de cuota de mercado de originación por encima del stock, ¿no? Es un mercado que efectivamente ha aportado al grupo un 22% del resultado, que está razonablemente equilibrado con su consumo de capital, que es aproximadamente un 20%, ¿no? Dicho esto, en mi opinión, lo que más me ha gustado de la transformación del banco, que el año pasado perdió 220 millones de euros y este año ha ganado 130 de libras, con lo cual es una transformación radical, es que esta no ha venido por una única línea y como consecuencia un extraordinario, sino que han sido todas las líneas de la cuenta de resultados que han tenido un buen comportamiento. Hemos crecido un 10% del margen de intereses, hemos crecido un 20% en comisiones, hemos caído un 4% en gastos y ha caído sustancialmente el coste de riesgo. Y además pensamos que a futuro, en los próximos trimestres y en los próximos años, sin duda podemos incrementar ese 7,7% de ROTE que ya ha tenido en el 21, ¿no? Por lo tanto, nuestra apuesta en TSB, desde que lanzamos el plan estratégico hace 8 meses, pues sigue siendo la misma, ¿no? Creemos que hay mucho valor todavía que extraer de esa franquicia, porque creemos que es una franquicia que está muy bien posicionada en Reino Unido, ¿no? TSB tiene ahora un sistema informático muy bueno y eso es crítico en Reino Unido porque el 85% o el 80% de las hipotecas se genera a través de brokers. Nosotros no tenemos el tamaño en Reino Unido para ser decisores en precio. Por lo tanto, tenemos que competir en servicio y ser capaces de dar ese buen servicio a los brokers es crítico, ¿no? Así pues, lo que nosotros pensamos es que la franquicia en los próximos trimestres y años, pues seguro que va a seguir incrementando su rentabilidad. Esta es una franquicia que, por cierto, hace 12 meses el mercado valoraba en negativo, ¿no? Con lo cual ha sido, desde luego, una parte importante de la transformación en términos de valoración del banco. Me ha salido un poco de lo que es el propio negocio, ¿no? De lo que es el banco, pero sí del examen que tiene que hacer de la evaluación. Estaba señalando ese muy buen comportamiento del crédito hipotecario en Reino Unido, también en España ese mercado está claro que está repuntando, y en medio están esas dudas sobre si puede haber o no una burbuja inmobiliaria en Reino Unido. También ese cierto miramiento aquí en el mercado doméstico. ¿Cuál diría que es la sensación? O sea, ¿qué es lo que esperan realmente?
La verdad es que ahora mismo no tenemos en absoluto sensación de que podamos estar cerca de una burbuja a corto plazo, ¿no? Y creo que esta visión es compartida también por los reguladores. Hemos visto al Banco de España, por ejemplo, haciendo la misma afirmación, ¿no? ¿En qué nos basamos? Bueno, pues la verdad es que cuando vemos, si empezamos por Reino Unido y luego vemos España, ¿no? Yo creo que el mercado en Reino Unido está todavía muy dinámico, es un mercado donde vemos que la demanda de hipotecas sigue siendo muy elevada. Incluso en el cuarto trimestre hemos visto, en el caso de TSB, pero en general en el mercado, que la demanda de hipotecas y la originación, por tanto, ha sido la misma que en el tercer trimestre, y hubo un extraordinario en Reino Unido, que había una ayuda de impuestos que acabó en septiembre. Por lo tanto, la demanda sigue estando ahí. Es un mercado donde el paro está entre el 4 o el 5%, es un mercado donde el precio de la vivienda sigue creciendo y de forma sostenible. Por lo tanto, hay demanda, y hay demanda porque hay escasez de vivienda, hay precios que están subiendo, hay un paro muy controlado, hay tipos bajos. Nos parece que están lejos, muy lejos, no atisbamos ahora mismo que puede haber un problema en el corto plazo. Cuando miramos esto en España, bueno, pues en España nosotros hemos sido capaces de hacer una cuota de originación del 8%, mientras que nuestro stock está en el 6,5%, con lo cual estamos contentos con la evolución. Es un mercado que está creciendo, es un mercado donde además, cuando revisamos variables macroeconómicas, ¿no? y microeconómicas, pues estamos en una situación razonablemente sana. Tenemos que entender que el mercado en España ha sufrido un desapalancamiento muy importante en los 10 últimos años, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el endeudamiento de las familias, que hoy se sitúa en el entorno del 59%, incluso por debajo de la media de la Unión Europea, que está en el 61%. Cuando nos vamos al principio de la anterior crisis, en el 2008, el endeudamiento de las familias en España estaba en un 81%, mientras que en Europa estaba en el 60%, ¿no? O sea que había una diferencia muy importante. Hoy estamos muchísimo más equilibrados, incluso por debajo, como antes decía. Cuando vemos también el esfuerzo que tienen que hacer las familias para pagar una hipoteca, es decir, qué porcentaje de su renta se dedica al pago de la hipoteca, hoy estamos en un 30%. El mínimo histórico, que fue a finales de los 90, fue un 24,5%. Y el máximo, pues en el 2007-2008, fue más de un 52%. O sea que es también una situación razonablemente equilibrada. Cuando vemos la calidad de activo de las hipotecas que tenemos en los bancos, al principio de la anterior crisis, en el 2007-2008, el porcentaje de hipotecas que tenían el ratio de préstamo sobre valor, el famoso loan to value, por encima del 80%, que son las que te marcan que tienen más riesgo, pues era un 18%. Hoy estamos en apenas un 8%. Por lo tanto, tenemos adicionalmente pues un mercado de trabajo que ya está por encima en afiliación de los datos del 2008. Tenemos un precio de la vivienda que sigue subiendo y tenemos demanda. Por lo tanto, yo creo que el cóctel desde luego nos indica que no deberíamos estar en absoluto cerca de esa potencial burbuja. Mirando lo que efectivamente, ¿no? el escenario que nos rodea, en la política del banco sí hemos visto, y lo comentaban así en la presentación de resultados, cómo además llevan un tiempo, pero se han liberado provisiones en el mercado del Reino Unido, pero en el mercado nacional, en España, no lo han visto todavía, no es el momento. El momento, ¿para cuándo va a llegar? No sé si se aspira ese pico de morosidad, tal vez, ese vencimiento de los créditos ICO. ¿Cuál es ese escenario? ¿Para cuándo esa liberación de provisiones? Pues yo creo que estaba en tu pregunta la respuesta. Yo creo que son mercados distintos, ¿no? En Reino Unido, mercados distintos y bancos distintos, el nuestro y el que tenemos en Reino Unido, ¿no? En Reino Unido el macro está yendo muy bien y quizá empezó a ir bien antes que en España, el paro es muy bajo, además tenemos un banco que es eminentemente hipotecario, y hipotecario con un producto completamente distinto del que se hace en España. Es decir, las hipotecas en Reino Unido son hipotecas que tienen una rotación muy elevada. Para que nos hagamos una idea, la duración media de las hipotecas en Reino Unido en los balances de los bancos es inferior a 2 años, frente a los 11-13 años que hay en España. ¿Por qué? Porque hay mucha rotación. Esto implica que el ratio de préstamo sobre valor, el loan to value al que antes hacía referencia, sea razonablemente bajo, ¿no? Adicionalmente tenemos un paro bajo, adicionalmente es solamente hipotecario el banco, ¿no? Y estamos en un contexto donde el resto de bancos están liberando provisiones, ¿no? Porque llegaron antes, si quieres, a la evolución del macro. En España, y por lo tanto, bueno, pues es lo que sucedió en el 21 y probablemente sucederá en el 22 también, en Reino Unido en su conjunto. En España la situación está yendo muy bien, o razonablemente bien,
dado el contexto que teníamos, ¿no? Pero es verdad que tenemos un banco que no solamente hipotecario, sino que es un banco que tiene pymes, que tiene consumo, al igual que el resto de bancos en España, ¿no? Y además tenemos todavía que ver qué sucede efectivamente con los ICOs, si bien la foto parece que está más clara ahora, pero yo creo que es razonable ser cautos y mantener estos colchones de provisiones hasta que veamos cómo termina de evolucionar, bueno, pues toda la devolución de los préstamos ICO, que deberemos tener una buena visibilidad este año, ¿no? En términos de tasas de mora, bueno, yo creo que estamos cerca del pico, ¿no? No sé si lo hemos visto ya o lo veremos en el 2022, pero en cualquier caso no esperamos que haya variaciones muy materiales. En este mismo contexto y mirando la evolución del mercado, estaba señalando la diferencia del mercado del negocio de TSB con el negocio de Sabadell en España, y mirando lo que es la evolución del crédito hipotecario, más allá de eso está el crédito rehabilitador, donde Sabadell digamos que juega un papel importante y donde los fondos europeos, los fondos de la transformación Next Generation, se supone que van a tener van a jugar una gran baza, ¿no?, para llevar esa transformación del mercado de la vivienda. ¿Qué es lo que esperan de ese mercado, de ese crédito rehabilitador, de esa llegada de fondos europeos, y bueno, qué papel deberían jugar los bancos? Bueno, en el caso del Sabadell, en este sector en concreto, en el sector rehabilitador, la verdad es que siempre hemos jugado un papel muy importante, ¿no? Tenemos unas cuotas de mercado muy elevadas. Por ejemplo, tenemos un 30% de cuota en las comunidades de propietarios, ¿no?, en servicio a las comunidades de propietarios. Por lo tanto, nuestra expectativa es jugar un papel muy importante en toda la evolución. Efectivamente, hay programas que se están poniendo en marcha y que son bastante ambiciosos. El Gobierno, el Estado, tiene la ambición de actuar sobre más de 1,2 millones de viviendas en términos de rehabilitación de aquí al 2030, y esto es consecuencia de que el parque en España pues es subpar en términos de eficiencia energética, ¿no? En este escenario nosotros queremos seguir siendo líderes en el mercado, queremos seguir ofreciendo un producto llave en mano, que es el que ahora mismo ofrecemos a las comunidades de propietarios, y además estamos entrando, bueno, pues en acuerdos con terceros para poder mejorar incluso nuestro servicio. Por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo con TINSA para actuar sobre edificios con más de 30 vecinos, ¿no?, o con Iberdrola para actuar sobre edificios que necesiten cambios en términos de eficiencia energética. Por lo tanto, queremos seguir siendo claramente, tener un papel activo en este sector. Muchas de las preguntas y el tiempo yo sé que me está comiendo, pero por ir avanzando, ya como nos hemos acercado a Europa, tenemos que hablar de ese giro de discurso con el que sorprendía a Christine Lagarde, la presidenta del BCE, en el que finalmente, de alguna manera, abría la puerta a una subida de tipos para finales de este año. Ya se está adelantando, en el mercado se sondea para septiembre. No sé qué escenario están barajando de tipos de interés y de alguna manera lo que puede suponer en lo que es el negocio normal y tradicional en un manual de economía de la banca si se normaliza esa política monetaria. Bueno, yo creo que es un cambio muy importante, ¿no? Es verdad que las cosas están yendo mucho más rápido de lo que todos esperábamos, yo el primero. Nosotros, cuando hemos hecho el presupuesto del 2022, hemos sido muy cautos y no hemos incluido ningún cambio de tipos, ni en España, y en Inglaterra, en TSB, pues solo 25 puntos básicos, cuando el mercado está descontando pues más de 150, entre 100 y 150, ¿no? Es verdad que tras las últimas declaraciones pues hemos visto que el Euribor, por ejemplo, se ha movido, ¿no? Se ha movido materialmente, incluso la curva de implícitos ahora mismo estaría viendo un Euribor positivo incluso antes de final de año, ¿no?, lo cual era algo inimaginable hace unos pocos meses. Yo creo que tenemos que ir con cautela. Es un mercado, bueno, que se va a ir moviendo y va a tener volatilidad, en mi opinión. Estamos viendo qué sucede con la inflación, que es lo que va probablemente a mover el resto del mercado. En cualquier caso, independientemente de cuándo se consigan esos incrementos de tipos, ¿no?, para el sector retail, para una banca retail, es crítico. La banca retail, esto lo hemos defendido desde hace tiempo, no necesita tipos de interés muy altos, necesita tipos de interés positivos. Y positivos quiere decir un Euribor muy bajo, pero positivo. ¿Por qué? Porque nosotros en el activo, es decir, los préstamos que concedemos a nuestros clientes, están en su mayor parte o en una importante parte ligados al Euribor, y por lo tanto si el Euribor es negativo es un drenaje para nuestros márgenes, y sin embargo ese Euribor negativo no lo traspasamos a la mayoría de nuestros clientes en el cobro por su pasivo, por sus depósitos, ¿no? No es posible traspasarlo, por lo tanto tenemos un mismatch importante, ¿no? En el momento en que ese Euribor deje de ser negativo, ese lastre, que es muy importante para las cuentas de resultados de los bancos, deja de existir.
Si encima comienza a ser positivo, pues lógicamente nuestros márgenes se incrementan, ¿no? Por lo tanto, solamente con que el Euribor se ponga en positivo o deje de ser negativo, desde luego tiene que tener un impacto pues muy material en los balances de los bancos. Hablaba al principio como, perdona, el comportamiento y los resultados de 2021 venían también acompañados un poco con la macro. Ya si llega a acompañar la política de tipos que no esperábamos, debemos mejorar todavía esas previsiones, ¿no? Sin duda. Sin duda. Lo que pasa es que esto tarda un poquito en decantar en los bancos, ¿no? Los bancos, cuando se producen subidas de tipos, tardan más o menos unos 2 años en hacer un rebalanceo total, ¿no? En un repricing total de todos sus préstamos, ¿no? Con lo cual, no es algo que veremos o cuyo impacto será muy material en el 2022, creo, salvo que se produzcan ya, porque, claro, depende de cuándo se producen a lo largo del año, pero sin duda tiene que serlo para el 2023, ¿no? Por lo tanto, esto veremos un incremento de la rentabilidad de los bancos, lo estamos viendo en los mercados, ¿no? Los mercados están ahora mismo, en términos de valoración de las acciones, pues el sector que más se está beneficiando de este cambio es, lógicamente, como no puede ser de otra forma, pues el sector bancario, ¿no? Pues ya me he llevado ahí a hablar del mercado y de esa percepción. Parece que por fin el mercado está reconociendo un valor que parece que durante bastante tiempo se ha penalizado, ¿no? Al Banco Sabadell, y es verdad que desde el inicio del ejercicio el sector bancario parece brillar, pero Sabadell desde luego está ocupando titulares y despuntando con fuerza. ¿Cree que ya se le está dando el valor que merece o cuánto le queda todavía? Yo creo que teníamos un reto hace, no sé, 10, 12 meses, ¿no? Cuando empezamos a ver este plan y a ponerlo en el mercado, ¿no? Y era que el banco estaba cotizando con un descuento respecto a su rentabilidad. Es decir, el mercado tenía, bueno, pues no tenía toda la confianza del mundo en el banco, como consecuencia, bueno, pues de que había habido muchos saltos, si quieres, ¿no? Algunas sorpresas en el pasado. Por eso era crítico hacer un plan corto, por eso era crítico hacer un plan en el que pudiéramos demostrar desde el primer trimestre que podíamos cumplir los objetivos. Era muy importante hacer 4 trimestres sin ningún tipo de sorpresas, y a estas alturas del partido, si me permites otra vez, yo creo que hemos conseguido reducir completamente, ¿no?, esa desconfianza, y ahora mismo estamos cotizando de acuerdo con nuestra rentabilidad. Por lo tanto, a partir de ahora, pues depende de nosotros. En la medida en que incrementemos la rentabilidad del banco, sin lugar a dudas incrementaremos la valoración y la perspectiva por parte del mercado. El mercado ha pegado un cambio muy importante en cuanto a la valoración del Banco Sabadell, ¿no? Si yo miro la evolución de la cotización desde enero del 2021, pues nuestra cotización ha crecido un 140%, ¿no? Es sin duda el banco que mejor se ha comportado en Europa, ¿no? Bueno, pues depende de nosotros el seguir incrementando esa rentabilidad en la medida en que demostremos, pues, un incremento de la rentabilidad del banco. Al hablar de nosotros, habla de Sabadell, habla de ese grupo que incluye ese negocio en Reino Unido, que puede mirar a México, tiene ese TSB, pero entonces llega la pregunta del millón. ¿Continuarán ese camino en solitario? En medio siempre esos rumores de noviazgos, aquella unión fallida con BBVA. En un momento que sigue hablando de la importancia de avanzar en la consolidación del sector, ¿dónde está Sabadell en ese momento? Bueno, nosotros tenemos un mandato muy claro por parte del Consejo de Administración, ¿no?, que es el continuar el proyecto de forma independiente, ¿no? Y para ello lo que tenemos es que demostrar que somos capaces de ser un banco rentable, ¿no?, que somos capaces de ser un banco cuya rentabilidad se aproxime al coste de capital, ¿no? Yo creo que claramente hemos tenido un avance muy importante en el 2021. Empezamos el año con un 0% de ROE con los propios. Terminamos el año bueno, estamos en el camino que nos ha marcado el Consejo de Administración para generar valor para nuestros accionistas, y creemos que es la mejor alternativa, ¿no? Y bueno, pues por eso comentaba antes, ¿no?, que llevamos en los últimos 12, 14 meses pues un incremento del 140%, y pensamos sin duda que podemos seguir incrementando esa valoración a futuro. Por lo tanto, nuestro único objetivo aquí es seguir dando servicio a nuestros clientes e incrementando el valor de nuestros accionistas desde el punto de un proyecto independiente, porque creemos que es necesario y que tiene cabida en la sociedad el proyecto del Banco Sabadell. Pues trabajo tienen, el servicio al cliente, valor al accionista. Este año habían presentado ese payout, ¿no?, esa rentabilidad por dividendo del 31,8%. Si seguimos evolucionando de esta manera, si Sabadell sigue avanzando de esa manera, tenemos que pensar que pueda elevarse, ¿no?, ese payout.
Bueno, yo creo que a mí lo que me ha gustado del año 2021 es que hemos sido capaces de generar capital orgánicamente, a pesar de crecer nuestro balance, que es lo que tiene que hacer un banco para dar servicio a la sociedad. Es decir, hemos crecido nuestro volumen de créditos en más de 6.000 millones, un 6 y pico %, ¿no? Hemos repartido un 32% de payout y hemos generado capital. Bueno, pues eso es, para mí ese es el buen camino, ¿no? Incrementamos la rentabilidad, incrementamos el capital y estamos incrementando la rentabilidad para nuestros accionistas, ¿no? Es verdad que este payout es un poco más bajo de lo que históricamente el banco ha realizado o de donde puede estar más o menos en el mercado. Yo creo que a medida que vayamos incrementando la rentabilidad del banco, pues sin duda cabrá el plantearnos incrementar esa rentabilidad y creo que estamos en el camino para hacerlo. Y en cualquier caso, incluso con este payout del 32%, la rentabilidad por dividendo que hemos ofrecido a nuestros accionistas es del 4,5%, ¿no? Que está muy en línea con la que pueden estar ofreciendo pues nuestros competidores en España. Pero sin duda, yo creo que el avance en el retorno para nuestros accionistas pues tiene que ir ligado del avance de la rentabilidad del banco. Pues don Leopoldo Alvear, director financiero del Sabadell, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios Televisión, que sigan cosechando éxitos y buen 2022. Gracias a ustedes, un placer. Hasta aquí la conversación y esta charla, devolvemos la conexión a Plato. Holaluz te ofrece la preapertura de la bolsa. 8,54, casi un 1% de subida.